Es un privilegio poder estar ante ustedes y compartir la palabra. Hoy quisiera que leyéramos en el libro de los Hechos, capítulo 8. El libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26. Nos dice el Señor en su palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si cree de todo corazón, bien puede. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Que el Señor nos dé bendición a través de su palabra. Podemos llamarle a la meditación de hoy un creyente obediente. O usted puede llamarlo un siervo obediente. Está bien. Solo que al decir un siervo podemos pensar en los hermanos que están trabajando en la obra del Señor. Y al decir un creyente es más general. Dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe estaba en Samaria. Había llegado ahí predicando el evangelio, y también dice que el Señor, apoyando la predicación de Felipe con poder, ya que él sanaba a los enfermos e incluso echaba fuera demonios. Dice que allí en Samaria toda la ciudad estaba atenta escuchando el mensaje de Felipe, y muchos allí creyeron en el Señor. Samaria era una ciudad importante en Israel. Recuerde que fue la capital cuando se dividió el reino, la capital del reino del norte. Allí cuando Felipe llegó, pues la gente estaba esperando que alguien llegase a predicar el evangelio. Él tuvo muy buena respuesta, muchos creyeron en el Señor, y Felipe seguía predicando y enseñando a los nuevos creyentes. Pero de repente, un ángel le dice a Felipe: levántate y ve hacia el sur. No sé si hubiera estado en lugar de Felipe, ¿qué hubiese dicho? Estaba en una de las ciudades importantes de Israel.
estaba haciendo el trabajo que el Señor quería. Estaba teniendo éxito. Muchos se estaban convirtiendo al Señor. Había trabajo por hacer. Y es que cuando hay nuevos creyentes, también hay que enseñarles, como mandó el Señor, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. En el último verso de Mateo. Hay que discipularles. Y Felipe estaba muy ocupado en ello. Pero ahora le dicen, tienes que salir. Y mire qué hace Felipe. Entonces él se levantó, verso 27, y se fue. Y me llama la atención, y por eso he llamado a esta meditación el creyente obediente. Y nos hacen falta hermanos como Felipe, que al oír el llamado del Señor están dispuestos a ir donde el Señor les mande. Recuerde, están en una ciudad importante. Y ahora, según el verso 26, le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Una cosa es estar viviendo en la ciudad, quizás en una casa con toda la comodidad, diríamos hoy, con toda la logística. Imagínense una casa donde tenemos aire acondicionado, calefacción, hay piscina, cama de agua, hay un buen auto. Y vamos a decir, humanamente tenemos ahí lo que necesitamos. Aparte de ello, está ocupado en la obra del Señor. O le dicen, tienes que ir hacia el sur. Pensemos por un momento, si escucháramos el llamado del Señor de decirnos que tenemos que movernos a otro lugar, a otra ciudad, a otro estado, ¿qué le diríamos? Ay, Señor, pero aquí ya tengo mi casa, aquí ya estoy ubicado, aquí mis hijos están yendo a la escuela, qué sé yo, al colegio, a la universidad. Aquí hay mucho trabajo que hacer en la iglesia. Estoy muy ocupado en ello, así que yo creo que es otro que tiene que ir allá donde tú quieres. Pudo haber dicho eso Felipe. Sin embargo, dice el verso 27, entonces él se levantó y fue. ¿Y a dónde iba? A un lugar desierto. ¿Usted sabe lo que hay en el desierto? Arena, calor sofocante, no hay agua, no hay ni siquiera dónde hacer sombra. Y después de estar en una ciudad importante, ahora le dicen tienes que ir allá. Y el asunto es que no le dicen a qué va. No le dicen lo que tiene que hacer allá, solo le dicen que salga y vaya hacia ese camino. Dice entonces, verso 27, él se levantó y fue. Si hay algo que al Señor le agrada, es cuando estamos dispuestos a obedecer su palabra. A veces no vamos a entender lo que Él nos dice, no vamos a entender lo que Él nos pide. Y a veces Él nos pide que lo entendamos tampoco, sino que obedezcamos a su palabra. Viene a mi mente cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Dice que por fe Abraham salió. Decía, si hay algo que a Dios le agrada es cuando tratamos de hacer lo que Él dice en su palabra. El problema es que cuando estamos muy cómodos, nos gusta la comodidad, amamos la comodidad y no estamos dispuestos a sacrificarnos por amor al Señor. Felipe sale y llega al lugar
Recuerde, camino a Gaza, el camino es desierto, llega ahí y él viene de un lugar donde hay mucha gente, donde hay personas queriendo escucharle, y llegan ahí y se encuentra él solo. Pero quien le ha dicho que se vaya para allá es el Espíritu Santo. Y él llega allí, tiene que esperar. De repente ve que quizá a la distancia se acerca un carruaje de los de aquel tiempo, tirado por caballos. Miren lo que dice, verso 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Es interesante, este hombre no era judío. Si era un etíope, pues era alguien que venía del continente africano. ¿Y a qué había venido? Dice, a Jerusalén, a adorar. Ese viaje duraba varios días de camino. Y el hombre había hecho toda esa travesía desde Etiopía y había venido a Jerusalén a adorar. Ahora volvía en su carro a su lugar. Para hacer eso hay que tener mucha devoción. Quizá este etíope nos daría una lección ahora a nosotros, los que decimos ser creyentes. ¿Por qué? Porque a veces se nos hace difícil ir al lugar de reunión para congregarnos los hermanos. Y esta persona, él creía en Dios, pero aún no sabía nada acerca del Señor Jesús. Había venido a adorar porque, recuerde, Egipto está en África también. Y fue de ahí donde Dios rescató a su pueblo. O sea, lo que Dios hizo en Egipto, con las plagas, todas las señales, lo que hizo con el pueblo de Israel, al traerlo a través del desierto, cruzar el Mar Rojo, luego llegar a la tierra de Canaán, esa historia es muy conocida en aquellos lugares. Y este hombre, él creía en el Dios de Israel y había venido a adorar. Ahora volvía en su carro y venía, dice, leyendo al profeta Isaías. Verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora Felipe se está dando cuenta por qué tenía que venir a ese lugar. Y es que cuando hay una persona deseosa de oír la palabra de Dios, el Señor va a mover, no importa quién, pero va a mover a alguien para que esa persona tenga la oportunidad de oír su palabra. Una vez que la oye, ya es su responsabilidad si la cree en su corazón. Pero Dios quiere que todos oigan su palabra. Y decía, cuando hay alguien que desea, Dios no lo va a dejar con el deseo. Le va a dar la oportunidad de que oiga y va a mover a quien tenga que mover para que esta persona oiga. Y esto me hace pensar en que cuando todos estábamos perdidos por nuestros pecados, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al venir el Señor a esta tierra, tuvo que dejar el cielo, tuvo que dejar su trono. Allá en el cielo todos le obedecen, todos le adoran. Sin embargo, dice, no se aferró a que él era Dios, sino que se despojó a sí mismo y vino a esta tierra. ¿Sabe a qué vino? A morir por nosotros, para podernos salvar. Ahora, Dios quiere que todos oigan su palabra. Y decía, cuando hay alguien
deseoso de oír su palabra, él va a mover a un creyente. Y cuando los que nosotros creemos que son los más indicados para ir a ese lugar no están dispuestos a ir, pues Dios va a usar a aquellos que quizá a nuestro parecer sean los menos indicados. Pero Dios conoce su corazón, Dios conoce la disposición de cada uno para obedecer su palabra. Y de nuevo, no hay algo que le agrade tanto a Él como cuando un creyente quiere obedecer su palabra. A veces, cuando hay hermanos haciendo algo o yendo a un lugar, visitando algún lugar, a veces pensamos que no es la persona adecuada, no es la persona indicada. Y quizás tengamos razón de nuestro punto de vista. Pero ¿dónde están los más indicados? ¿Dónde están los mejor preparados? Y esto me hace pensar cómo venimos con mi familia a Choluteca también. Cuando yo recibí la invitación, yo pensaba en mí mismo y en mis propias limitaciones. Conocí a hermanos con mayor preparación. Conocí a hermanos que tenían, vamos a decir, más gracia, recursos, que yo los consideraba más capaces para hacer la obra que el Señor quería. Sin embargo, no estaban dispuestos a venir. Entonces, el Señor tuvo que usar al menos indicado. Y es así como estamos aquí. Recuerde esto, no hay nada que le agrade al Señor más que un creyente queriendo obedecer su palabra. Ya en 3 Juan, versículo 4, nos dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando el Señor Jesús en el Jordán estaba siendo bautizado, dice que los cielos se abrieron, descendió el Espíritu en forma de paloma, y luego se oyó aquella voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Era tanto el gozo del Padre por lo que su Hijo estaba haciendo, bautizándose, y como le decía Juan, tú no necesitas ser bautizado. Pero él dice, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él no había cometido pecado. Y Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Del punto de vista de Juan, tenía razón. Pero el Señor le dice, deja, así conviene que cumplamos toda justicia. Así lo estableció el Padre, hay que hacerlo. Y cuando él sube del agua, él dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre tiene complacencia cuando hay un creyente dispuesto a obedecerle. Le dice el Espíritu en el verso 29 a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja, a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Venía esta persona, dice, leyendo al profeta Isaías. ¿Sabe qué me llama la atención? Venía en su carro leyendo en voz alta. ¿Y por qué digo que leía en voz alta? Porque Felipe, que está a la orilla del camino, le está escuchando lo que viene leyendo. Y entonces la pregunta de Felipe, verso 30,
Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y esto me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día parece que leer en voz alta, eso es para los niños, para los que están recién aprendiendo a leer, los que están en kinder preparatoria o comenzando la primaria. Pero ya los grandes, los que van a la universidad o los profesionales, oírlo leer en voz alta parece que es cosa de niño. ¿Quién dice eso? Satanás sabe que al leer la palabra de Dios y cuando se lee en voz alta, vamos a obtener mayor provecho de ella. ¿Y por qué digo esto? Según los entendidos, dice que uno capta por lo que ve un 25%, por lo que oye otro 25%, por lo que habla otro 25%, y por lo que escribe otro 25%. Y cuando estamos leyendo en voz alta, están todos nuestros sentidos en acción, ocupados en lo que estamos leyendo. Recuerde, la vista está viendo las letras. La mente está uniendo las palabras, las frases. La boca las está pronunciando. El oído está escuchando. Todos nuestros sentidos están allí involucrados. Entonces, el porcentaje de atención es mayor a que solo oiga algo, a que solo vea algo, a que solo repita algo. Cuando leemos en voz alta, decía, el provecho va a ser mayor. Recuerdo cuando era niño, iba a la escuela. Me gustaba tener mis cuadernos en orden, porque antes se escribía, todo era escrito, yo no tenía que escribirlo a mano, en orden. Entonces, yo iba a clases y llevaba cualquier cuaderno. Allá trataba de copiar, escribir lo que nos decían, lo que trataban de enseñar. Yo escribía lo más importante. Al llegar a casa, tenía el cuaderno oficial y ahí me iba a transcribir lo que había estado escribiendo en la escuela, ya en orden, porque no me gustaba ver manchones o borrones en el cuaderno. Eso era cosa mía. Yo no sabía la importancia que eso tenía. El resultado es que cuando yo iba a examen, yo mismo me asombraba porque solo leía un poco y ya en mi mente recordaba lo que nos habían enseñado. Pero, ¿dónde estaba el secreto? En que escribía 2 veces lo que nos enseñaban. Entonces, la mente tiene más facilidad para almacenar y recordar lo que hemos estado viendo. Y es por ello que decía, leer en voz alta es mayor beneficio el que vamos a obtener de la palabra de Dios. Por supuesto, Satanás va a tratar de ridiculizarnos. Y por ahí, si alguien nos oye, hasta se burle, se ría de nosotros. Pero dejémoslo que se ríe. Nosotros queremos aprender más. Cuando queremos aprender, por decir algo, un versículo de memoria o un capítulo, si usted lo lee con la vista, está bien. Le va a tocar hacer más esfuerzo para recordarlo. Pero si usted está leyéndolo en voz alta, eso le va a ayudar. Y si usted trata de escribirlo, se le va a hacer más fácil el retenerlo. Que de otra manera, fácilmente también se le va a olvidar. Y recordemos esto, la importancia de leer en voz alta. Este que venía leyendo en voz alta no era cualquier persona. Era una de las personas más importantes de su país. Y venía leyendo en voz alta. ¿Y qué leía? Al profeta Isaías. La profecía acerca de los sufrimientos del Señor Jesús.
¿Cómo es posible que una persona tan importante no se avergonzara de leer la palabra de Dios en voz alta? Y hoy nosotros pareciera que no queremos que nos oigan. Hoy nosotros ni siquiera queremos que nos vean con la Biblia. ¿Sabe por qué? Pues muchos dicen, es que aquí la ando en el celular. Entonces ya hoy se ven menos Biblia. Antes era bonito ver creyentes que iban al culto con su Biblia y su ignario en la mano. Ahora, no, es que la llevo en el celular. Recuerde eso, la importancia de leer en voz alta y sobre todo la palabra de Dios. Al oírlo, Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y me llama la atención porque fue una pregunta directa. No anduvo con protocolo. No hizo una presentación diplomática y diciendo, preguntándole de dónde venía o cómo obtuvo ese pasaje de las Escrituras, para dónde iba. No había tiempo para eso. Directamente entiende lo que lees. Y así como la pregunta fue directa, la respuesta también. Dice el verso 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Luego nos dice, el pasaje que leía era este. Lo repetimos, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y comenzando desde esta escritura, capítulo 53 de Isaías, dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Y cuál es el evangelio de Jesús? El que es el que nos habla de que él, siendo Dios, dejó el cielo, vino a la tierra, tomó forma humana, vivió una vida santa, anduvo predicando, enseñando, ayudando a las personas necesitadas. Finalmente, por envidia, le condenaron a muerte, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y antes de subir al cielo, él mandó a los suyos, sus discípulos, que fueran por todo el mundo, predicaran el evangelio. Y que todo aquel que creyera en él, como nos dice Marcos, debía bautizarse. ¿Y por qué debía bautizarse? Porque el bautismo es una identificación con el Señor Jesús, de que le hemos recibido como nuestro Salvador y que ahora ya no vivimos para agradar a nosotros mismos, sino para agradarle a Él. Ahora somos nuevas criaturas y queremos manifestar al mundo que somos hijos de Él. Y al parecer, el eunuco entendió bien el mensaje. ¿Y por qué digo que entendió bien el mensaje? Mire lo que dice el verso 36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y por qué pide el eunuco ser bautizado? Porque fue lo que escuchó en la predicación de Felipe. Y esto es muy importante hoy en día. ¿Por qué? Nos encontramos personas que dicen haber aceptado al Señor Jesús, que han hecho profesión de fe, pero no se han bautizado. ¿Por qué? ¿Será que no entendieron bien el mensaje? ¿Será que creen que con aceptar al Señor y ser salvo es suficiente?
Si una persona cree en Jesús como su Salvador, si lo ha hecho de corazón, su mayor deseo va a ser querer obedecer al Señor. Y lo primero que Él nos pide es que manifestemos públicamente que somos hijos suyos. Y una de las formas es bautizándose. Y fue Él quien mandó que debían bautizarse los que creyeran en Él. El bautismo no es el invento de una iglesia, de un hombre. No, es algo establecido por Dios. El mismo Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, a los 30 años fue bautizado antes de comenzar su ministerio. Y Él mandó que todos los que creyeran en Él debían bautizarse. Ahora, no sé si de todos los que están conectados, escuchando, todos ya recibieron a Dios Jesús como su Salvador. Si hay alguien que aún no lo ha hecho, piense primero, ¿qué le impide? ¿Por qué se resiste a hacerlo? ¿Qué pasará si la muerte le llega y usted no tiene al Señor Jesús en su corazón? Estará condenado por siempre. Pero Él vino del cielo, murió en una cruz, resucitó al tercer día, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino para rescatarle, para salvarle, para darle la salvación, la vida eterna, el perdón de sus pecados. ¿Qué le impide recibir a Dios Jesús como su Salvador? Pero quizás usted me dirá, yo ya recibí a Dios Jesús como mi Salvador, qué bien. Pero ya está bautizado. ¿Por qué no ha querido bautizarse aún? Si usted dice que es creyente en el Señor Jesús, ¿a quién está queriendo obedecer? Si es al Señor, ya debería estar bautizado. Y si no se ha bautizado, pregúntese por qué. ¿Qué le impide? ¿No será que hay algunas prácticas en su vida que usted sabe que no agradan al Señor? ¿No será que usted tiene algunas amistades que usted sabe que no le va a agradar al Señor si usted se bautiza? Piénselo por un momento. Qué pena sería si el Señor viene para llevar su iglesia. Nos vamos a reunir con Él en el aire para estar por siempre con Él. Pero aquellos que no están haciendo lo que al Señor le agrada, lo que el Señor manda en su palabra, si han creído en Él como su Salvador, van a ser salvos. Pero ¿sabe qué? Van a sufrir vergüenza por no estar haciendo lo que el Señor dice en su palabra. En cambio, aquel que hace lo que dice en su palabra, va a recibir al Señor con gozo. Va a tener gozo en la presencia del Señor. Porque su deseo es agradarle con su vida. Ahora, si usted me dice, ya recibí al Señor Jesús como mi Salvador, ya fui bautizado también. Ahora, ¿cómo está su vida actualmente? Su vida espiritual con el Señor, ¿cómo está? ¿Está agradándole? ¿Está esperando su venida? Recuerde, porque hay dos eventos que pueden suceder en cualquier momento. La venida del Señor por su iglesia y también que la muerte nos llegue. Que el Señor permita y nos lleve a nosotros. Estamos listos para irnos ya. Si eso ocurriera en esta noche, ya sea la muerte o la venida del Señor, que es lo que todo creyente debe desear, ¿está listo para irse con Él? El eunuco pregunta, verso 36, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Todo aquel que ha creído en el Señor Jesús como su Salvador y desea agradarle, va a querer obedecer su palabra.
Miren la respuesta de Felipe. Verso 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, dice el verso 10. Y aquí el eunuco confiesa que él ha creído en el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios. Dice, verso 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora el eunuco es bautizado y suben del agua. Y mire, cuando estamos haciendo lo que el Señor dice en su palabra, va a haber un gozo en nosotros que nadie lo puede quitar. Dice, sube del agua. Miren lo que pasa. Verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Así como Felipe apareció a la orilla del camino, parece que el Espíritu se lleva a Felipe y no le vio más. Y vemos al eunuco no lamentándose, no llorando, porque ya se le fue Felipe, ya no lo iba a ver más. No, mire cómo termina el verso 39. Y siguió gozoso su camino. Recuerde esto. Cuando estamos obedeciendo la palabra del Señor, va a haber un gozo en nosotros. Por razón, el apóstol Pablo decía a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y usted sabe dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribí esa carta? Estaba en la prisión. No era el lugar más cómodo. Sin embargo, él ahí animaba a los hermanos a regocijarse en el Señor. Cuando escribió a los tesalonicenses, en su primera carta, capítulo 5, verso 16, él decía, estad siempre gozosos. Ahora, si no estamos agradando al Señor, entonces no vamos a tener razones para estar gozosos. Eso solo es cuando estamos agradando al Señor. Recuerden que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y mire cómo dice que siguió el eunuco su camino. Gozoso. ¿Sabe por qué? Había recibido a Jesús como su Salvador y había sido bautizado. Si usted aún no es bautizado y ya lleva un tiempo, no puede decir que está viviendo una vida gozosa. Porque no puede haber gozo si no estamos agradando al Señor. Solo cuando estamos agradando al Señor. Y esto es un gozo recíproco. ¿Por qué? Nos da un gozo el obedecer al Señor, como también el Señor se goza de ver a un creyente obedeciéndole a Él. Felipe siguió su camino, verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando a anunciar el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así como cuando llegó a Samaria Felipe, el Espíritu le dijo que fuera a este camino hacia el sur. Ahí se encontró con el eunuco, le predicó la palabra, el eunuco aceptó al Señor Jesús como su Salvador, fue bautizado, el eunuco siguió gozoso su camino. Y recuerde esto, donde hay una persona que desea oír la palabra de Dios, el Señor va a mover a quien tenga que mover para que vaya a esa persona a llevarle su palabra. Lo que Él quiere es que usted y yo estemos dispuestos a ir donde el Señor nos mande. A veces donde Él nos manda a ir no es el lugar más cómodo. Pero si Él dice que vayamos ahí, la obediencia nos va a llevar ahí. Quiere el Señor darnos un corazón obediente a su palabra para vivir una vida gozosa. Así como el etíope, después que fue bautizado, después que Felipe ya es sacado de en medio, ya no tenía que pensar tanto en Felipe, sino en el Señor Jesús. Siguió gozoso su camino. Si usted ya recibió a Jesús como su Salvador, si usted ya fue bautizado, ¿cómo está de nuevo en su vida actual?
¿Está gozoso porque está agradando al Señor? ¿O cree que no lo está haciendo como el Señor quisiera? Así que la reflexión es suya y que el Señor nos bendiga.